Para conceptualizar, podríamos tomar algunos elementos comunes, ¿no? La criminalización para nosotros es cuando el Estado, a través del Ministerio Público, es decir, las fiscalías, utilizan el derecho penal, para palabras muy sencillas, los juicios, como bien conocen los hermanos, el proceso penal, como un instrumento, una herramienta para reprimir el derecho a la protesta. El derecho a la protesta es un derecho constitucional, si bien no está reconocido explícitamente, sí está reconocido implícitamente. A la vez busca deslegitimar y estigmatizar a las personas que exigen la protección de los derechos humanos. Dentro de ellos están también los derechos de los pueblos indígenas. De la misma forma también a esta criminalización coadyuvan aquellas versiones que se dan en medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos, en los cuales se estigmatiza comparando a los líderes como terroristas, antidesarrollo, caviares, ¿no? Exigir los derechos, exigir la protección de los derechos humanos no es un acto terrorista, es un acto de defensa de la dignidad humana. Para eso se han creado los derechos humanos, para garantizar sobre todo a los más indefensos como los pueblos indígenas. Muchos de nosotros tuvimos conocimiento de que desde el año 2007 hasta el año 2011 la empresa minera Bear Creek Company, que hoy está haciendo ya su explotación minera en Corani, obtiene concesiones mineras en la zona sur de Puno, en los distritos de Huacuyani, ¿no? En el distrito de Huacuyani, el proyecto minero era denominado el proyecto Santa Ana, y esta concesión minera se obtiene a través de la declaratoria de necesidad pública que lo había obtenido del entonces presidente Alan García, ¿no? Entonces, el decreto supremo por el cual se le declara como de necesidad pública fue el decreto supremo 083. Este decreto supremo fue emitido sin consulta previa a las comunidades campesinas afectadas directa o indirectamente, que hasta ese momento se calculaba que serían entre 20 a 26 comunidades campesinas afectadas en esta zona, ¿no? Entonces la gente, las comunidades, las autoridades comunales, teniendo conocimiento desde el año 2009, empiezan a tener temor por el inicio de este proyecto minero. Como consecuencia de eso, ellos deciden utilizar los mecanismos democráticos y presentan preocupaciones a través de documentos, memoriales, solicitudes, autoridades locales, regionales y nacionales, y sin obtener ningún tipo de respuesta, y en el que claramente se evidenciaba la vulneración al derecho a la consulta previa y riesgo al territorio reconocidos en el convenio 169 de la OIT y en los artículos 88 y 89 de la Constitución. Ese es el tapiz de toda la protesta, ¿no? Como consecuencia, las comunidades se vieron obligadas a iniciar acciones de protesta, ¿no? Porque el mismo Estado y las vías democráticas no canalizaban ni daban solución a sus preocupaciones. Es por esto que sabemos que entre mayo y junio del año 2011 se suscitan protestas en varias ciudades de nuestro departamento: Puno, Ilave, Desaguadero, Juli, Yunguyo, ¿no es cierto? Y como consecuencia de eso, de hecho, hubo algunos atentados. No podemos negar que hubo atentados contra bienes públicos y privados. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en el caso de la protesta en la ciudad de Puno, el Ministerio Público decide aperturar investigación por los hechos suscitados el día 26 de mayo de 2011. Ese es el caso al que nosotros denominamos Aymarazo 1, ¿no? Para distinguirlo. Como consecuencia de ellos, en un inicio se investiga más o menos a 100 líderes o voceros, básicamente, voceros aymaras. Después pasan a ser en la etapa de investigación preparatoria 50, luego pasan a acusación fiscal 18 y posteriormente en juicio oral y en sentencia en primera instancia se condena a Walter Adubiri a 7 años de pena privativa de libertad y 2 millones de soles de reparación, ¿no? Ese es uno de los primeros casos. El segundo caso es el que se apertura por los hechos suscitados también en la ciudad de Desaguadero, en el mismo periodo entre abril y mayo del 2011.
En este caso solo se inicia este proceso contra 5 voceros aymaras, entre ellos también Walter Adubiri. Solo 5, ¿no? Estaban ahí Patricio Yacutipa, el señor Kumi. Bueno, son 5 los que están acusados ahí, ¿no? Entonces, este proceso queda suspendido hasta reanudarse en el mes de enero de este año, en el cual el 15 de junio pasado se emite sentencia absolutoria en favor de los 5 acusados, ¿no? En este caso, a diferencia del otro, pues no se ha logrado evidenciar la responsabilidad. El Ministerio Público no ha acreditado con pruebas suficientes la responsabilidad que tendrían supuestamente estos líderes, ¿no? Y por tanto se les dio una sentencia favorable. Complicado, ¿no? Hay a muchas personas a quienes no les agrada, sobre todo por su personalidad, ¿no? Pero debemos de distinguir de Walter como persona, con sus cualidades y defectos, de la situación que representa él como un caso juzgándose en los fueros judiciales, ¿no? Que se condene y se ratifique la sentencia de Walter Adubiri en casación por la Corte Suprema, en el caso Aymarazo 1, sentaría un grave precedente para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Si se ratifica esta sentencia, para nosotros significa una forma de entender e interpretar que pone en riesgo, por ejemplo, a las organizaciones sociales. Si esta sentencia es ratificada, a la luz de la sentencia que se pueda dar, en futuro, algunas organizaciones que se vean involucradas en protestas sociales podrían ser sancionados bajo la misma lógica a la cual se le está sancionando a Walter Adubiri. Es decir, el presidente de alguna organización, supongamos de Puno, que haga una protesta social, podría ser sancionado como coautor mediato. Es decir, la persona que ejecutó un acto delictivo. Y sobre todo creemos que comparar a las organizaciones sociales con organizaciones criminales, es lo que han hecho ahora la Fiscalía y el Juzgado, en el caso de Walter Adubiri, es un grave desmedro a ese derecho, a la organización. Además que limitaría en futuro la exigencia de los derechos de pueblos indígenas.